nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Apolinar. La tradición cuenta que San Pedro llevó consigo a Apolinar desde Antioquía a Roma y luego lo envió a evangelizar a Rávena. De allí fue a la provincia de Emilia, de donde fue expulsado a Misia por un juez luego de torturarlo. Allí fue azotado y castigado duramente con golpes de palos hasta que murió, el 3 de julio del año 81. Iniciemos nuestra celebración cantando. Bendecir al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 16ª semana del tiempo ordinario, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor, con amor, y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, convoca a juicio a las montañas y que las colinas oigan tu voz. Escuchen montañas, el pleito del Señor, atiendan fundamentos de la tierra. Porque el Señor tiene un pleito con su pueblo, entala un proceso contra Israel. ¿Qué te hice, pueblo mío, o en qué te molesté? Respóndeme. ¿Será porque te hice subir de Egipto, porque te rescaté de un lugar de esclavitud y envié delante de ti a Moisés, Aarón y Miriam? ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año. ¿Aceptará el Señor miles de carneros, millares de torrentes de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, al fruto de mis entrañas por mi propio pecado? Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el único juez. El Señor es el único juez. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. El Señor es el único juez. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El Señor es el único juez. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El Señor es el único juez. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El Señor es el único juez. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Jesús le respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad? Lo que nosotros estamos escuchando aquí, la palabra del Señor. Desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, del 38 al 42. Ape oye cañandea e iñande
que nosotros buscamos signos, acierto, copia, acierto, ya es acá. Es una de las características humanas. Ya digo, ñande curioso hoy ahí, pero ñande curiosidad cueri. También, queridos amigos, lo que estamos buscando es como que afirmarnos, asegurar, ya y cuana es cierto, página upea lleva. Y sin embargo, el camino de la fe, queridos amigos, como dice San Pablo, es creer, asegurarse, aferrarse. Yagüero viañe tetea lleva creer sin haber visto. San Juan también, ¿se acuerdan cuando Santo Tomás en ese momento dice, yo no creeré, mientras que y pobre, ahí, las marcas de los clavos. Allá en el costado, en la marca ahí, donde le clavaron con la lanza. Queridos amigos, este signo que nosotros pedimos, en realidad, son signos que para el hombre, es decir, para nuestra naturaleza y para nuestra condición humana, antropológica, ya digo siempre, esa calle. Esa es la prueba que me tenéis que dar, que es así. Apea esa iré alguna vez me dio duda, yo medio se confianzudo y ahí la confía, pesa. Esta es una característica nuestra. Sin embargo, el Evangelio nos dice, ¿sabe qué, mi hijo? Vos incluso viniste a la vida sin que vos seas ni consciente. Digo, menere, 5 o 6 años a nindeikwa. Ahí la existí, mama. Ame de landerecoe. De ese handeruru vive lleva vaya cande, la roja y juja lleva, a pesa. Entonces, hijo querido, ¿qué te cuesta abrir tu corazón y tu mente y confiar y decir, bueno, si el Señor de siempre me ha regalado todo, sin que yo, hombre, yo con mi razón, sei guapa, hacia su más restar, y yo soy el que tengo que decidir. Casi cuando va a protestante, pero no cuando sea grande que él decida y va a bautizarse si quiere. Queridos hermanos, ¿sabe por qué, queridos amigos? Porque es muy fácil de entender. Entonces, hubiese dicho también de chiquitito, pero naceremos y no, vamos a esperar que sea grande para ver si quiere comer 1 kilo de asado o si quiere comer un choripán o si tiene que aquí se o me hace y titía lleva a cambujanguay, que tu lleva. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Qué absurdo que somos. El regalo de Dios, el don de Dios va mucho más allá porque Dios se preocupa de nuestra vida y de nuestra esencia. ¿Quién somos nosotros, queridos amigos? Pero vean, aquí tenemos que tener un dedito de cerebro. O vean, con ya estudiar la filosofía, la lógica, donde ya estudiamos en la escuela, y han votado y sepamos hoy la gente lleva el Homo Faber, dice, el Homo Faber, ¿qué hace? Sabe hacer esto, sabe hacer aquello. Producir, y no tener un dedo de cerebro para pensar sobre tu propia existencia y para darle sentido a tu propia vida. Queridos hermanos, es importante que volvamos a Dios. Es importante que entendamos lo que significa el religarnos a nuestra propia esencia. Voy a con la religión. Religión es saber quién somos nosotros, de dónde provenimos, quién es Dios verdaderamente para nosotros, cómo es que nosotros estamos aquí presentes en este mundo, y así sucesivamente. Eso es un pensamiento simplemente de la razón y es una elucubración filosófica, queridos amigos. No se olviden que el religarse, la religión, es una elucubración pero profundísima, pero del aspecto teológico existencial, es decir, ahí está. Así que, queridos hermanos, eso es lo que nos está diciendo hoy Jesús. Hoy mía ya lleva, porque muchas veces y con la signo maestro, queremos que nos hagas un signo. Queremos que nos hagas un signo.
Pero mitad lleva ahí, sube, lleva. Entonces, queremos que me muestre, mamá, papá, queremos que me muestre que verdaderamente me querés, o que esto, que aquello. No, mi hijo, no hace falta que yo te muestre que yo te quiero o que te amo, ¿verdad? Porque la andere y no hina goave, ero harhui de mao, y la ne goave. Porque la andora harhui, ego, maro, abortama, hacemos ahí mao, y na curia lleva. Queridos hermanos, yo digo, nosotros entramos en el absurdo. Hay uno de los filósofos, ¿verdad? Incluso Kant, ¿verdad? Que hablaba justamente de la vida del absurdo, ¿verdad? En el absurdo, el hombre, que muchas veces vive en el absurdo. ¿Por qué? Y porque no llega a abrir sus ojos. No nos damos cuenta. Parece que estamos ahí medio dormidos, estamos zombies en nuestra vida. Anda esa cuay, anda ya guapuilla calcular ya esa va peñan de yara la ñandera jueteja y maite y me bañan de jinara. Añan de malago anga en vez que lleva ya pobre y pona mía, ñañe bueno. Ñande magato. Quiero ver un signo. Quiero saber si Dios me ama, pero veré copamanio. La niño con algo peñan de yara de la juinte moe. Pendese a penderun de verue cueco ave de la juru vive lleva. A peajina. El mejor signo, queridos hermanos, de la presencia de Dios en nuestra vida. Él le respondió, esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que aquel de Jonás. Experiencias, queridos amigos, si vamos a entrar en la historia de Jonás, con Ayuto 20 me lleva, de ese amor infinito de Dios, incluso ante un mundo pecador. En ese momento era, ¿verdad?, Asiria, este país tan convulsionado, tan difícil, ese país tan sanguinario también, ¿verdad? Sin embargo, Jonás es el que les lleva el signo del amor y de la misericordia de Dios. A pesar entonces de nuestros errores, a pesar también de que nosotros estamos ahí como pataleando contra Dios pidiendo signos, y de ya ¿sabes qué? Más de llevarse na memoria de nivel de signo. Se potan dereyesa vea, se potan dereyesa cuasa amigo lleva la roja juga. ¿Y por qué? Y abrí nomás tus ojos y mira todo lo que te rodea, todo lo que ya te he dado, ¿verdad? Más que eso no te voy a dar. Así es que en buenuque va po, en buenuque en pia lleva a esa a mí, ese que está a tu lado, esa persona que comparte tu vida. Esa persona entonces que te está acompañando y todos los bienes y gracias que he derramado y para que le des sentido a tu propia existencia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia sea siempre un espacio de acogida y comprensión, sembrando la buena semilla del Evangelio y reflejando la paciencia de Dios con todos sus hijos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo fortalezca y anime en su misión pastoral al Papa León y a todos los ministros de la Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes guíen al pueblo con sabiduría y justicia, trabajando con verdadera vocación de servicio, para construir una sociedad más justa y fraterna. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa
Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a escuchar tu palabra en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh ven Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, de tus manos, enséñame a Dios.